Buenas tardes, yo soy Tiare Gattimora y este es el canal de la Organización Internacional Europea Bien 25 y de sus partidos Mera 25. Este es nuestro primer, digamos, capítulo en español en ocasión del día 25 de noviembre en el que se celebra, digamos, la lucha por la eliminación de la violencia contra la mujer. Tenemos aquí a una invitada que es activista feminista y periodista, Raque Ogando, que está haciendo un gran trabajo, sobre todo alrededor del escándalo que está ahora atravesando a España con respecto a uno de los políticos de izquierdas probablemente más importantes, básicamente de nuestro siglo, Íñigo Errejón. Raque, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Tiare, sobre todo por el valor de posicionarte o de por lo menos atreverte a abordar un tema que es tan controvertido y que está tan sensibilizada la población con este tema. Sabemos que puede suscitar críticas y reacciones polarizadas, así que muchísimas gracias. A ti y bueno, precisamente porque parece que es valiente el simple hecho de eso, de hablar del tema con honestidad intelectual, ¿no? Precisamente de hecho, de eso queríamos hablar un poco. Yo antes que nada, precisamente también porque parece que ser, digamos, entre comillas, víctima, dependiendo de quién, no decimos que no haya víctimas, pero digamos eso, que ser víctima es lo que te otorga legitimidad. Yo quería comentar que soy una de las mujeres a las que escribió Íñigo Errejón. El tema se acabó muy rápido porque sencillamente yo no estaba interesada en él en sentido romántico o sexual y sí que comparto la opinión de que es una persona bueno, que va muy a saco. Más allá de eso, como yo, eso, mi negativa fue bastante rápida, no hubo tampoco ocasión a que pasara nada más. Y realmente yo las veces que lo he contado ha sido como gossip, ¿no? Como cotilleo. Pero evidentemente para muchas no ha sido así. Aquí el tema es que habrá que esperar que sea la justicia, ¿no?, la que establezca si lo que hay aquí es un trato sin cuidado, sí, muy a saco, sí, donde hay un desequilibrio de poder, pero que no es delito, o si efectivamente ha habido delito, ¿no? Eso realmente, a día de hoy, noviembre 2024, no lo sabemos. Y bueno, Raque, gracias por todo el trabajo que has estado haciendo alrededor de este tema. De hecho, has escrito junto con Santiago Albarrico e Isiar Siga una tribuna titulada El linchamiento en el país. Afirmáis en ella que, y cito, ninguna victoria feminista puede pasar por la destrucción de un ser humano y menos aún por la activación de tribunales populares al margen de la justicia y basados en dos principios peligrosos: la victimización radical de la mujer y la confusión entre pecado y delito. Añadís además que dicha, y cito, confusión sirve para legitimar contra la razón y contra la misericordia la condena social, a veces despiadada, de cualquiera que no nos haya tratado como creemos merecer. ¿Puedes contarnos cuál ha sido la reacción de los sectores más influyentes del feminismo español a la aparición de esta serie de denuncias y cómo han sido realizadas esas denuncias? Bueno, en primer lugar, creo que es muy importante tener en cuenta que las acusaciones hacia Íñigo Errejón se iniciaron con mensajes anónimos de Instagram sin pruebas, publicados por una periodista en su cuenta de Instagram, una periodista que está vinculada al partido político, digamos, rival o el principal rival a lo largo de la historia política de Íñigo Errejón, que ha sido pues, Podemos, ¿no? Esta periodista, bueno, es Cristina Fallarás. Ella ha reconocido también públicamente en una radio líder de audiencia en Cataluña en reiteradas ocasiones que ella no hace periodismo y que ella no ha investigado estas acusaciones, o sea, que no ha hecho ni la menor investigación sobre estas acusaciones de mensajes anónimos, que simplemente las ha publicado. Es muy llamativo, además, que bueno, únicamente hay dos denuncias en la policía contra Íñigo Errejón, ambas
mi opinión personal es que son un despropósito realmente, o sea, no hay, ninguna de ellas aporta pruebas, ni mucho menos pruebas sólidas. Además, aquello de lo que le acusan en una de ellas, ¿no? La de Lisa Mouliá, ni siquiera hay consenso feminista sobre si eso debería considerarse o no delictivo. Incluso mismo, por ejemplo, lo que comentas tú, ¿no? Respecto a tu experiencia con Íñigo Errejón, hombre, aparentemente sí que es cierto que, hombre, es un comportamiento típicamente masculino, cuando menos el abordar a una mujer quizá de esa manera que podemos considerar igual invasiva o muy directa, pero no sé si necesariamente esto podríamos llamarlo machismo. En mi opinión personal, sí quizá también puede haber una cierta sexofobia social a una proposición o a un flirteo sexual iniciado de una manera, bueno, a tan brevedad, digámoslo así. Esta es, bueno, insisto, mi opinión personal, ¿no? Pero bueno, no obstante eso, sí creo que tú misma, ¿no? Comentabas que, bueno, le cortaste, digamos, y tampoco él insistió, ¿no? O sea, como entiendo que no ha habido un comportamiento de ciberacoso sexual, por así decirlo, por su parte. Aún así, esto no significa que no sean verdad alguna de estas acusaciones, porque eso tampoco lo sabemos. Lo que sí sabemos es que, bueno, hay muchos indicios, importantes indicios, que apuntan a que muy probablemente podría tratarse de una maniobra con intereses políticos, mediáticos y comerciales, ¿no? Y nos están permitiendo que tengamos en consideración todos estos indicios, ¿no? Por pues, la dogmatización que existe ahora en torno a lo que aquí llamamos el hashtag del yo sí te creo, ¿no? O este intento de establecer una presunción de credibilidad para las denunciantes de agresiones sexuales, que además ya no solo aplicarían a las denunciantes de agresiones sexuales, sino que estaríamos hablando de extenderla a mensajes anónimos publicados en Instagram que ni siquiera sabemos, porque esto es un proceso completamente opaco, o sea, no sabemos verdaderamente quiénes son los remitentes de estos mensajes y son ni siquiera mujeres y tenemos que asumir una presunción de credibilidad hacia ellos. Y bueno, lo llamativo, ¿no? Es que a pesar de todo esto, esto además implica, bueno, olvidaba decir, yo apuntaba estos días, ¿no? Que por supuesto las denuncias falsas por violencias machistas son un porcentaje menor, son un porcentaje pequeño, aunque no haya, no, o sea, difícil concretar el porcentaje. Es un porcentaje pequeño, pero no por ser pequeño podemos actuar como si no existieran estas denuncias falsas, ¿no? Y entonces eludir todo proceso de investigación y toda exigencia de demostración de las acusaciones. Denuncias falsas hay, como hay en todos los delitos, y mientras las haya, pues bueno, hay un principio de justicia moral básico o por lo menos lo teníamos hasta el día de hoy, que era, pues vale más dejar libres a 10 culpables que condenar a un inocente y, en caso de duda, a favor del reo, ¿no? El conocido principio de indubio pro reo. Eh, Esto, bueno, pues nos lo hemos pasado todo, nos lo hemos saltado todo. Hemos visto que por intereses políticos, a mi juicio, ¿no? Tanto desde feminismos vinculados a los principales rivales políticos de Íñigo Errejón en el sector de la izquierda, ¿no? Como sería, por supuesto, el partido político Podemos y también el partido político, el Partido Socialista, por supuesto, interesados, ¿no? en que este descrédito afecte a su bar. Ha habido igualmente, ¿no? Se ha admitido en todo momento esta presunción de credibilidad y no voy a decir las denunciantes, voy a decir los remitentes anónimos de Instagram. Eh, y lo mismo incluso desde la propia televisión pública española, ¿no? Porque el programa Informe Semanal hacía un reportaje sobre el caso Errejón, en el cual, bueno, entrevistaban a un periodista de Infolibre, periódico que consideramos de izquierdas, y a una periodista de La Razón, periódico considerado de derechas, en alguna ocasión hasta de extrema derecha. Y tanto de un extremo como del otro, nadie cuestionaba, bueno, nadie planteaba la posibilidad de que estas acusaciones pudieran ser falsas y pudieran estar motivadas por intereses políticos, mediáticos y comerciales, ¿no? Hay muchos, como comentaba antes, ¿no? Indicios que apuntan a que esto podría tratarse de una maniobra de este tipo, como por ejemplo, bueno, la persona que publica estos mensajes es una periodista vinculada al partido político rival. Se hace además en vísperas del lanzamiento de su libro y el libro también de Irene Montero, bueno, la cara más visible del partido de Podemos. Estos beneficios los beneficios de las ventas que suponga este libro se van a destinar a una asociación
de la cual es fundadora esta periodista y en la cual además hay miembros de Podemos, ¿no? También este partido, o sea, este Podemos, perdona si me extiendo demasiado, ¿no? Pero Podemos, perdón, esta asociación además también recibió una subvención de 100.000 euros del Ministerio de Igualdad de Irene Montero, que estaba llevado por Podemos, ¿no? Cuando ni siquiera existía esta asociación en el registro de asociaciones. No pudo precisamente por ese motivo al final tramitarse esta subvención, pero la subvención aún así se les había concedido, con lo cual estamos hablando de que, bueno, todo esto tiene que tenerse en cuenta, no puede no tenerse en cuenta todo esto. Y por parte de esta periodista, si se quiere llamar así, y de bueno, todos estos medios de comunicación que se han hecho eco de esto, no ha habido eso, ningún trabajo, ninguna responsabilidad profesional, ni siquiera moral en el tratamiento de unas acusaciones tan graves que afectaban además a una persona de tanta relevancia política en el país, ¿no? Eh, Poco a poco, bueno, yo creo que hemos ido siendo cada vez más personas, aunque de momento somos una minoría, las que han puesto estas críticas sobre la mesa, ¿no? Una de ellas, a mí me pareció muy interesante esta entrevista, es la autora, la escritora argentina Pola Oloizarrak, no sé si lo estoy pronunciando bien, para el periódico El Diario.es, ¿no? Ella decía en una parte que el feminismo estaba siendo instrumentalizado a nivel político y decía que a ella le parece que hay una operación política que lo que busca hacer es sacarse de encima a los hombres que no le sirven. O también vulnerabilizar a otra mujer, en este caso Yolanda Díaz, bueno, hasta hace poco líder del espacio político Sumar, en el cual estaba integrado Íñigo Errejón, ¿no? Que decía que está en la picota total. Si desaparece un tío tan relevante como Errejón y también tienes en jaque a Yolanda Díaz, todo esto fortifica a Podemos, que había quedado en mal lugar. Así que como operación política me parece que les viene saliendo bastante bien. Esto, además, lo más grave quizá de todo esto, bueno, todo esto es extremadamente grave, ¿no? Extremadamente grave, además, que no se permite hacer ni siquiera formular preguntas al respecto. Pero además es que esto ha desatado un proceso, bueno, ha sentado un precedente en el movimiento feminista en redes sociales, ¿no? Y en el conjunto del país verdaderamente terrorífico de legitimar los linchamientos en redes sociales sin aportar ni la menor prueba y sin identificarse siquiera, ¿no? Esto ha supuesto la creación masiva de cuentas de Instagram. En redes sociales ya hay varias decenas de cuentas de Instagram de ámbito municipal, de ámbito autonómico, por sectores profesionales incluso, ¿no? Como el sector de las artes escénicas, el sector de la música, sector literario, ¿no? Es decir, hay ya un montón de cuentas de este tipo, crecen a una velocidad vertiginosa, porque son cuentas además que ofrecen algo que a día de hoy pues, genera mucho interés, ¿no? Que son casos de violencias, supuestos casos, ¿no? De violencias sexuales, con lo cual están acumulando seguidores a un ritmo de vértigo. Y claro, yo lo que planteaba en mi cuenta de Instagram, ¿no? Entre otras cosas, es ¿qué nos garantiza en estas cuentas que son absolutamente opacas que ninguna de ellas está gestionada por partidos políticos? Igual que, por ejemplo, pues la de Cristina Falleras claramente está vinculada a Podemos, ¿no? ¿Qué nos garantiza que ninguna de ellas está vinculada a un partido de derechas? Eh, y otra cuestión, ¿no? Yo decía, esto es algo que además no solo resulta peligroso para los hombres, también resulta peligroso para las mujeres, porque cuando estaban, es decir, se acusa también no solo a estos políticos, sino a veces a políticas de su entorno, ¿no? A políticas cercanas a ellas, que se les acusa de complicidad, de ser, de haber ocultado esto, ¿no? De encubrimiento. Con lo cual yo decía, ahora estamos abriendo una forma de proceder que permite que si alguien quiere cargarse, bueno, digamos coloquialmente, ¿no? Pero quiere sacarse de encima a una política a una política, lo que es tan sencillo como acusar de agresión sexual anónimamente y sin pruebas en redes sociales a un político cercano a ella, ¿no? Yo ponía el ejemplo de que, bueno, pues podría suceder, ¿no? Imagínate con Sira Rego, ¿no? De Izquierda Unida, actualmente ministra de Juventud e Infancia, ¿no? Y pues, el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa. Pues, acusándole a él tendríamos tan fácil como decir que ella le estaban cubriendo, que ella lo sabía todo, y igual también habría que, el partido tendría que apartarla, ¿no? Para mantener una imagen de cierta credibilidad y de cierto compromiso feminista. Esto es lo que un poco sugiere, de alguna manera, yo creo, en esta entrevista de eldiario.es,
Pola Olioxarac, ¿no? Cuando dice lo de, imagínate que esto ni siquiera iba del todo dirigido a Íñigo Errejón, sino que iba dirigido en última instancia a Yolanda Díaz, que todos en este país somos conocedores del conflicto que tuvo bueno, de los conflictos reiterados que hay, este enfrentamiento entre Irene Montero y Yolanda Díaz, ¿no? Imagínate que realmente esta maniobra tuviera por objetivo eso, ¿no? Yolanda Díaz y no tanto Íñigo Errejón. Estamos viendo, por ejemplo, que en las presentaciones del libro de Irene Montero se está haciendo esta alusión reiterada, ¿no?, a Yolanda Díaz, diciendo Yolanda Díaz fue quien le designó como portavoz del grupo parlamentario, ¿no? Le designó a pesar de que había una acusación en Instagram, perdón, en Twitter de verano de 2023, si no recuerdo mal la fecha, de que al parecer pues, había habido un encuentro entre Íñigo Errejón y bueno, una asistente a una fiesta vinculada, no sé si al movimiento anarquista o algo por el estilo, bueno, una acusación de como un toqueteo, como que le había tocado la cintura o le había tocado el culo o algo por el estilo, ¿no? Había habido esa única acusación hasta ese momento y es a lo que se están acogiendo insistentemente para decir que a pesar de esa acusación, la cual no sé si es que no se investigó y se decidió cerrar aquello, no sé qué ocurrió, pero a pesar de eso, como que Yolanda Díaz le había designado como portavoz, ¿no? Lo cual, pues eso, a mí todo esto me parece bueno, de una gravedad extrema, que puedan iniciarse estos procesos, que se puedan extender a todo ya Instagram y que nadie los vaya a cuestionar, ¿no? Ha afectado ya no solo además a Íñigo Errejón, ¿no? También hemos visto que ha ocurrido recientemente con un asesor de Izquierda Unida en Asturias, el cual también bueno, ha dimitido o lo han dimitido, no lo sabemos, y otra política también cercana a él por lo mismo, ¿no? Lo mismo, sin investigación, sin pruebas de ningún tipo. Y está afectando, otra cosa también interesante de comentar, aunque no sea directamente político, a también bueno, grandes personalidades públicas, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, ahora el caso de los dos raperos de Granada que acumulaban pues, sí, 1 millón de seguidores en redes sociales o algo por el estilo, ¿no? También acusaciones anónimas sin pruebas. Alguna acusación sí que ha sido bueno, de presuntas víctimas identificadas, pero lo cierto es que también preocupa, yo creo, esta parte, porque estamos viendo de que este tipo de cuentas que no sabemos si se pueden utilizar, ¿no? Como sugería Ana Grau en la tertulia al respecto en el programa del Matí de Cataluña Radio, que podrían ser armas de linchamiento político, estas cuentas, ¿no? Estas cuentas van a crecer precisamente utilizando escándalos de este tipo, escándalos que afectan a grandes personalidades, porque así es como van a viralizarse y como van a acumular cada vez más audiencias y más posibilidad pues eso, de tener peso público. Yo creo que me he extendido igual mucho con esta respuesta. Que va, estos son los hechos y hay que decirlo claramente. También creo que has hecho un análisis interesante por tu parte, digamos, uniendo los distintos actores de todo este escenario. Y bueno, el caso es ese, ¿no? Que todo el escándalo se basa en denuncias, bueno, tú has dicho que ni siquiera las llamas denunciantes, ¿no? Realmente son eso, como denuncias anónimas Claro. a través de redes sociales, lo cual resulta bastante preocupante. Y sí que es verdad que hay denuncias de las que luego hablaremos, hechas, digamos, a la policía, pero claro, que a su vez todavía tienen que ser investigadas, ¿no? Eh, Efectivamente. no, claro, es que es un escándalo que ha verdaderamente engullido la atención de todo el país, que ha significado fundamentalmente la muerte civil, ¿no? de una persona y que se basa eso en testimonios anónimos y en denuncias eso, que todavía Que no. no aportan pruebas de momento. Sí, sí. Claro, 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 que no han sido investigadas y bueno, de las que luego hablaremos porque también ahí se refleja ciertas tendencias probablemente del propio movimiento feminista que consideramos preocupantes como feministas, cosa que por cierto somos tanto tú, Raque, como yo. Em, Gracias. Gracias, porque estos y días son difíciles claro, para llamarse feminista y que nadie te quite el carnet, como se suele decir. sí, no, no, es que de esto queremos hablar también, porque realmente ha habido una parte o ciertos feminismos, porque ya hay que hablar de feminismos en plural, ¿no? Llegadas a este punto, que se han apropiado de todo el movimiento y también por eso estamos aquí, porque queremos decir, no, el feminismo
no es eso, hay que hablar de otro tipo de feminismo, ¿no? Y bueno, yendo eso hacia la crítica un poco de esta parte del movimiento que se lo ha apropiado, digamos, no solo con respecto a España, sino también en un ámbito internacional. Yo quería comentar algo sobre la autora y comentarista política americana Amber Ailey Frost, que hace unos años hablaba de algo que todavía, y en este caso en especial, es muy relevante, ¿no? En su artículo Confession Booth para la revista The Bachelor, sobre el libro We Believe You, Survivors of Campus Sexual Assault Speak Out, que en español sería Os creemos, supervivientes de agresiones sexuales en campus universitarios cuentan sus historias. Ella, digamos, pone el foco en la siguiente cita que voy a leer de este texto, sí, de este libro. Cuestionar mis intenciones, dice una víctima, al contar mi experiencia es violarme una vez más. No me preguntéis por qué estoy hablando de lo que me sucedió. ¿Tú, Raque, observas cierta similitud entre este tipo de proyecto y de perspectiva y el trabajo que está realizando, por ejemplo, Cristina Fallarás en España ahora mismo, así como la actitud hacia quienes no seguimos la corriente imperante de la reacción feminista al caso Rejón? Em, ¿Crees que todo esto nos dice algo, además, acerca de la censura en la izquierda en general, la izquierda actual? Sí, sí a todo. Y desde luego, bueno, hace falta contradiscursos, yo creo, urgentemente, que adviertan del peligro que supone establecer esta presunción de credibilidad, porque es muy susceptible precisamente de esto, ¿no? De ser utilizada como arma política, de ser utilizada como arma política además contra la izquierda. En el caso de políticos de derechas estamos viendo que ya lo vemos también en el propio Trump, ¿no? También es cierto que es un hombre todopoderoso, no podemos considerar que es un hombre cualquiera ni ponerlo como ejemplo de una especie de inmunidad o impunidad masculina, ¿no? O sea, estamos hablando de un hombre todopoderoso, pero sobre todo un hombre todopoderoso de derechas. Es decir, a ellos no les va a afectar tanto, no les va a perjudicar tanto a nivel electoral un escándalo de este tipo. Es decir, estamos hablando de que esto pone en riesgo, sobre todo, a la izquierda, ¿no? Eh, Esto yo creo además de lo que habla pues, bueno, esta autora, ¿no? Es un tema que está ahora mismo en España muy, bueno, muy debatido gracias a también bueno, una película que se acaba de estrenar, ¿no? La película de Marco, no sé si la has visto. Bueno, es una película que a mí me fascinó, lo comentaba también en la entrevista con Carlos Fernández Liria. La película de Marco trata justamente bueno, un hombre, un español, que se hace pasar por víctima del Holocausto, ¿no? Víctima de un centro de concentración. Está basada en hechos reales y bueno, la película lo que nos cuenta es que él, haciéndose pasar por una víctima, llega a presidir una asociación de víctimas del Holocausto, ¿no? De los centros, de los campos de concentración. Llega incluso a organizar unas jornadas internacionales sobre este tema, a conseguir que las presida España, de la cual además él iba a ser portavoz, y que asista el presidente español en aquel momento, que era José Luis Rodríguez Zapatero. Nadie se atrevía a cuestionar a este hombre, ¿no? A Marco, porque bueno, o sea, es muy delicado realmente poder acusar a alguien de estar haciéndose pasar por una víctima de un campo de concentración nazi, ¿no? Es lo que yo he intentado explicar, algo que además se utiliza justamente para que no las cuestionemos, ¿no? A veces el chantaje emocional, el miedo al sentimiento de culpa anticipado, ¿no? Porque tú te sentirías enormemente culpable si acusas a una persona de estar haciendo algo así y resulta que te estás equivocando, ¿no? Él además en la película estamos viendo que despliega este tipo de estrategias, ¿no? Para sostener la mentira, como es el, el chantaje emocional, ¿no? En el momento en que el historiador que le amenaza con sacar a la luz la verdad, ¿no? Se lo dice, él lo que le responde es, no me importa lo que me hagas a mí, pero imagínate lo que le vas a hacer a la asociación, ¿no? Lo que le vas a hacer a la causa. Es decir, cómo vas a afectar a la credibilidad de todas las víctimas, ¿no? El daño que nos haces. Es decir, es este tipo de chantaje de utilizar, como yo digo, a las víctimas como escudos humanos frente a las críticas, ¿no?
esta instrumentalización de las víctimas. En la película se ve que hay muchísimos indicios que apuntan a que él está mintiendo. Mucha gente a su alrededor que empieza a sospechar de que es mentira, pero hay un enorme silencio y nadie se atreve a ponerla en duda, ¿no? Em, bueno, además, hay un momento en el que él está, bueno, acude a un centro de expedición de certificados para víctimas del Holocausto, ¿no? Intenta desesperadamente improvisar toda clase de justificaciones para conseguir, bueno, bueno, de excusas, ¿no? Y tal, para conseguir el certificado. Y llega un momento en que bueno, la persona responsable de expedirlos le dice, bueno, tiene que entender que hay mucha gente que intenta mentir para conseguir una pensión por víctima, ¿no? Algo así, es de como, no podemos dárselo a cualquiera que nos diga, sí, yo soy víctima y decirle, hashtag, yo sí te creo, tómalo. Es decir, no puede ser, ¿no? Además, hay otra parte muy interesante cuando acaba la película en la que, bueno, uno de los miembros de la asociación de víctimas, de esta asociación de víctimas del Holocausto, lo que dice es que ahora que, bueno, este escándalo de Marco, ¿no? Ahora que todo el país sabe que esta persona mintió, decía, es carnaza para los negacionistas del Holocausto, ¿no? Es decir, evidentemente, si en este caso todo esto se descubriera, ¿no? Que pues, se trata, imagínate, de una maniobra política o de que hay algún interés mediático por parte de Elisa Mouliá, en este caso, en poner esta denuncia, o sea, recordemos que yo creo que es evidente que el capitalismo está apropiándose de la causa feminista y la está capitalizando, y esta capitalización no consiste exclusivamente en que grupos como Inditex, ¿no? O Zara saque a la venta camisetas con eslóganes feministas. Es decir, esta capitalización consiste también en que en determinados sectores, como es el sector de los medios de comunicación, esto genera un interés muy grande, ¿no? Es decir, genera un interés muy grande en el público y hay un sensacionalismo auténtico con este tipo de casos, ¿no? Para explotarlos y bueno, conseguir la mayor audiencia posible, ¿no? Es posible a día de hoy que si tú con una denuncia de agresión sexual, pues ocurran dos cosas. Ocurran que en este sector se te condene al ostracismo y quedes completamente marginada para siempre y se te silencie por todas las vías, o ocurre todo lo contrario, ocurre que tu fama se dispare. Ahora mismo pues se está bueno, planteando que es posible que Elisa Muriel haya firmado un contrato millonario con Mediaset, ¿no? Ella de momento dice que esto no es así, pero bueno, mucha gente dice que sí, ¿no? Estamos viendo que está ahora mismo en todos los grandes medios de comunicación y bueno, verdaderamente esta mujer antes no la conocía a nadie y ahora mismo es famosa. Es decir, la capitalización del feminismo también consiste en esto, ¿no? Es decir, consiste en que hay interés, en que haya víctimas, hay un sensacionalismo y una prensa amarilla que se lucra económicamente de esto y que, pues, en ocasiones si denuncias a la persona adecuada en el momento adecuado, es posible que tu fama se dispare y es posible que, bueno, que se construya una carrera a través de ahí, por doloroso que sea decir esto o por controvertido que sea decirlo. A mí esto además, otra cosa que me parece muy interesante es que por parte de Podemos, desde hace tiempo, y de medios de comunicación afines a Podemos, se está además desmotivando la denuncia en la policía, ¿no? Yo lo comentaba en la entrevista con Carlos Fernández Liria, que a mí me parece muy importante hacer porque las víctimas superen la indefensión aprendida en la que socializamos las mujeres, ¿no? Eh, claro, con esto lo que estamos viendo es todo lo contrario, ¿no? Que se está validando y se está incluso promoviendo la indefensión aprendida, la fragilidad, ¿no? Es decir, esta víctima que es incapaz y que está completamente anulada por las circunstancias. O una cosa muy interesante que además comentaba bueno, Iciar Ciga, que también fue firmante del artículo del País de linchamiento, en una entrevista que le hacía Clara Serra para su antiguo podcast, Los hombres de verdad tienen curvas, una entrevista bellísima y muy dolorosa que recomiendo muchísimo. Y Clara decía un poco, ¿no? Reflexionando sobre las experiencias de violencia que ha sufrido pues, Iciar Ciga, ¿no? Violencia por parte de su padre, una experiencia que además comparto porque mi padre también, bueno, también me pegaba cuando yo era niña. Y ella decía, parece que ahora mismo el feminismo institucional solo nos permite ser dos tipos de víctimas, ¿no? Como dicotómicas. Por un lado, esta víctima que está completamente anulada e invalidada, o por otro lado, la víctima que es absolutamente inmisericordiosa e implacable, ¿no? Y que es como vengativa, ¿no? O sea, y Clara Serra decía, bueno, es un poco sádico esto al final, ¿no? Esta construcción de que solo podamos ser estas dos tipos de víctimas, ¿no? Yo creo que es sobre todo esencial en este momento
intentar encontrar un equilibrio y que justo en el cual las mujeres podamos superar la indefensión aprendida sin caer en, o sea, saltarnos, en ser injustas, hablando en plata, ¿no? Es decir, en ser violentas, en ser despiadadas y en no respetar los procesos que dan garantías legales, ¿no? Toda esta promoción que se está haciendo, yo creo, de la idea de, o sea, esta desmotivación de la denuncia en la policía, yo creo que responde eso, a un interés político y mediático, eh, de que, a ver cómo voy a decir esto que es controvertido, pero como de intentar no hacer una crítica a lo disfuncional de nuestro sistema judicial o a lo patriarcal que es en ocasiones nuestro sistema judicial, sino más bien al contrario, de intentar explotar ese error o esa disfunción judicial a su favor, ¿no? Es decir, promover el escepticismo hacia las instituciones, la desafección política, el antiestatismo, ¿no? Precisamente para poder canalizar todo esto hacia las redes sociales, donde puede ser utilizado de una manera golpista. Y a mí me parece que esto es, bueno, un poco una maniobra que en cierto modo tiene suponiendo que yo esté en lo cierto y que mi impresión respecto a este caso sea real, eh, estaríamos hablando de que, bueno, yo creo que hay ciertos paralelismos incluso con esta toda insurgencia que se está promoviendo en redes sociales de pasarnos, hablando en plata, por el forro la justicia, con un poco esa forma de proceder de Trump cuando perdió las elecciones, llamando al asalto al Capitolio, ¿no? Es decir, estamos diciendo, este discurso de desconfianza, igual que se desconfiaba va a haber manipulación en las elecciones, no podéis fiaros del resultado de las elecciones, no os podéis fiaros, os están manipulando, os están engañando, es decir, creando este estado de paranoia y de miedo que puede ser utilizado para eso, para conseguir que la sociedad y el pueblo se levante contra los procesos democráticos, ¿no? En este caso yo creo que es un poco igual, ¿no? Es decir, es generar una desconfianza y explotar la desconfianza que hay hacia el sistema judicial y hacia los medios de comunicación, etcétera, para, yo creo, en este caso, bueno, un golpe que eso a mí me parece una maniobra un poco golpista, ¿no? Desde luego no ha habido ningún respeto por la justicia en cómo se ha tratado el caso de Íñigo Errejón. Y bueno, eso, lo que vemos es, bueno, una especie de negacionismo de las denuncias falsas, ¿no? O sea, negacionismo de toda posibilidad de que una denuncia sea falsa, lo cual implica además unos negacionismos de otras cosas, ¿no? Es decir, negacionismo de, como decíamos en el artículo, ¿no? de la heterogeneidad de las mujeres, porque no todas representamos ese modelo de mujer virginal, santo, infantil, como también decía Carlos Fernández Liria, ¿no? Incapaz de mentir. O sea, no, las mujeres somos heterogéneas, somos sujetos individuales y somos diversas, y entre nosotras puede haber mujeres que mienten, puede haber mujeres malintencionadas, por supuesto, ¿no? Y también un negacionismo, eso, pues yo creo, del capitalismo casi, ¿no? O sea, desestimando los intereses capitalistas, intereses de ascenso mediático o intereses de ganar poder político. Es decir, yo creo extremadamente grave todo este dogmatismo con el que se está tratando todo esto. Y hay otra cosa muy interesante, por cierto, respecto a lo que decías de la autocensura en la izquierda, ¿no? Esto a mí me hizo recordar todo el silencio que hay en torno a este tema, ¿no? Toda esta gente de izquierdas que a mí muchas personas se me escribieron por mensaje privado, sobre todo personas de medios de comunicación, ¿no? Periodistas o gente vinculada al ámbito político que me decían: comparto tu opinión y te agradezco pues este trabajo que estás haciendo, pero yo no me atrevo a decir esto públicamente porque la cancelación que supone para mí, ¿no? El linchamiento que puede suponer que se cuestione mi posicionamiento político, que quizá ya no vuelvas a escribir o a trabajar en según qué medios de comunicación. Es decir, hay un miedo auténtico a hablar, ¿no? Hay una divulgadora, no sé si sigue creando todavía contenido en YouTube, es neurocientífica, a mí me gustaba mucho hace años, que es Antroporama, y había publicado un vídeo hablando de el psicólogo Solomon Asch. Solomon Asch, bueno, es un psicólogo que se hizo muy famoso en la década de 1950 por sus experimentos de conformidad que le llamaron, ¿no? Que eran unos experimentos que consistían en averiguar el grado, digamos, de gregarismo
o de acomodamiento social, ¿no? Entonces eran experimentos que bueno, fueron muy famosos, muy reproducidos, porque bueno, demostraron que la gente, cuando considera que la mayor parte, que hay una corriente social dominante, que tiene una opinión por muy contraria a la lógica que a nivel individual les parezca, se suscriben a ella, ¿no? Tienden a suscribirse a esta opinión, ¿no? Hay un experimento muy famoso de él, que es el experimento de visión, ¿no? Creo que se llamaba así, de visibilidad, que consistía en, bueno, él tenía como varios compinches, como se les suele llamar, ¿no? Del experimento, y pues, el sujeto que estaba siendo estudiado, ¿no? Le mostraban varias líneas, eran 3 líneas verticales de distintas longitudes, y tenía que indicar cuál era la línea más corta. Era a simple vista reconocible cuál era la línea más corta, era muy fácil, ¿no? Y entonces el experimento consistía en que empezaba por los compinches, ¿no? de este psicólogo, que iban diciendo que la línea más corta no era realmente la más corta, sino la de longitud intermedia, ¿no? Lo iban diciendo, y veías que cuando llegaba al sujeto que estaba siendo estudiado, estaba como dudoso y al final decía la misma respuesta que daban todos los demás, aunque sus ojos, delante de sus propios ojos, él se daba cuenta de que eso era falso, ¿no? Este experimento para mí fue muy interesante, y además fue muy interesante la reflexión que hacía Antroporama en este vídeo sobre Solomon Asch, porque ella decía, hay muchos autores que apuntan a que el grado de conformidad social varía depende del factor sociocultural, ¿no? Y decía, hay que tener en cuenta que los experimentos de Solomon Asch tuvieron lugar durante el macartismo estadounidense, ¿no? El macartismo estadounidense, para quien no conozca bueno, este fenómeno, ¿no? En Wikipedia, yo soy muy defensora de Wikipedia, he de decir, explica, ¿no? Dice, el término macartismo se utiliza en referencia a acusaciones de deslealtad, comunismo, subversión o traición a la patria, en las que no se tiene el debido respeto por un proceso legal y justo, donde se consideren los derechos humanos del acusado. Y explica, tiene su origen en un episodio de la historia de Estados Unidos que se desarrolló entre 1950 y 1956, durante el cual el senador republicano Joseph McCarthy desencadenó un extendido proceso de declaraciones, acusaciones infundadas, denuncias, interrogatorios, procesos irregulares y listas negras contra personas sospechosas de ser comunistas. Entonces esto era muy interesante, es decir, el hecho de que te pudieran acusar de comunista y sin ningún proceso garantista de tus derechos, sin pruebas, de manera infundada, se te pudiera condenar así, como una simple acusación, o sea, pues es abrumador, ¿no? Y entonces Antroporama lo sugería también aquí, ¿no? Es decir, esto influye en el grado de conformidad social, ¿no? Y ahora lo que estamos viendo es que yo he insistido mucho, ¿no? Es decir, hay mucha gente que no se atreve a cuestionar esto públicamente. Y mientras tanto, desde Podemos, ¿no? Y sectores y medios afines, se insiste como en la idea de que el feminismo está ganando la batalla cultural, ¿no? Y esto es una prueba de que el feminismo está ganando la batalla cultural. Y evidentemente esto es del todo falso. En primer lugar, porque esta, a mi juicio, no puede considerarse de ninguna manera feminista, porque no está respetando la justicia. No me refiero a la justicia en un sentido institucional, sino en un sentido moral. No se está respetando la justicia, se está actuando de una irresponsabilidad política inconmensurable. Y eso, bueno, que esta gente pues no puede, desde luego, apropiarse del feminismo, ¿no? Apropiarse del color violeta, apropiarse de determinado uso del lenguaje, es decir, representar el feminismo y, en nombre del feminismo, acusar a los rivales políticos que ellos escojan, y que nadie pueda cuestionar nada de esto, ¿no? Sí, absolutamente. Yo creo que hacemos un gran error en la izquierda si nos reímos básicamente de cualquier, entre comillas, acusación de censura o de cancelación. No, no, es que esto es absolutamente real. Ujú. Y bueno, yo creo que el insulto, entre comillas, más común, más grave, más tergiversado es el de reduccionista de clase, o si eres reduccionista de clase, entonces eres machista. O sea, esto creo que el hecho de que se ponga como el grito en el cielo, básicamente cada vez que alguien haga el comentario de, oye, cuidado, que igual el movimiento, el feminismo hegemónico del momento se está equivocando aquí, se está equivocando allí. Eh, y también el hecho de, oye, cuidado, que la clase no es simplemente una identidad más, sino que debería ser la base sobre la que se funda un proyecto de izquierda.
que no niega que existan otro tipo de, digamos, de sistemas de opresión o bueno, que contribuyan a ayudar al capital, ¿no? Como puede ser el machismo, evidentemente. Es eso, que nadie ha negado aquí que el machismo exista, pero ya por el solo hecho de decir que la clase es diferente, que no es como las demás, como los demás, por eso ya automáticamente se te señala como machista, negacionista del machismo, etcétera, ¿no? O sea, algo que me Lo que, parece lo que ahora le defini- llaman mucho rojiparda, exactamente, rojipardismo, sí. exactamente, que a veces dan ganas de por sentarte en plan psicoanalista, en plan, están los rojipardos aquí en esta habitación, o sea, como, claro, se ha convertido como en una obsesión que creo que señala un problema que no digo que no exista, pero que es como tan minúsculo comparado con el verdadero problema, que es totalmente el contrario, el hecho de que la clase sea una identidad más. Y bueno, aquí estamos, todas son lo mismo, no hay un sujeto revolucionario de cambio firme y que nos pueda eso poner en común la gran mayoría. No, eso ya deja de existir. Y si tú dices, oye, cuidado, que el hecho de que hayamos dejado de tener un sujeto y que de hecho ahora parezca que cuanto más objeto mejor, porque cuanto más víctima mejor, se haya convertido en la izquierda hegemónica, si tú señalas que eso es un problema, entonces ya, bueno, fuera cancelado. Luego, lo que decías de Podemos como, digamos, o bueno, de esta parte del movimiento feminista, de este tipo de feminismo, estando en contra de la justicia, ¿no? Tanto como algo, tanto en sentido moral como en sentido de eso, de la justicia institucional, estatal, etcétera. Eso yo creo que es un claro ejemplo de por qué hablamos de antipolítica cuando hablamos de Podemos o de ciertas partes de eso, ciertos feminismos, ¿no? Es realmente la antipolítica que es la hija de la postpolítica, ¿no? Y que es algo que considero que deberíamos de verdad evitar fuertemente, ya que implica como un final de la historia, ¿no? Y de forma muy antidemocrática, un final de una disputa, de un antagonismo de clase, de un antagonismo ante el sistema de producción actual, ¿no? La economía política imperante, que es el capitalismo, por si no estaba claro. Y bueno, también lo que decías acerca de la indefensión aprendida de las mujeres y de básicamente, entre comillas, perdonar todo, ¿no? Decir, bueno, no vamos a juzgar a alguien que no denuncia. A ver, para empezar, me parece asustador que cuando se hable de eso, se hable de temas de psicología, que si te has quedado paralizada, que si no puedes dar por hecho que un gesto lleve al otro y signifique sí. Que no digo que sean cosas que no existen, pero sí que digo que me parece alucinante que se hable principalmente de eso en vez de decir, no, es que igual no ha denunciado porque no tiene papeles, porque está viviendo en negro en una vivienda, porque está trabajando en negro y no tiene contrato, o porque le da miedo porque es su jefe y no hay democracia interna en la empresa. O sea, son cosas que yo cada vez que escucho a alguien no empezar a decir como, oye, cuidado, que igual no denunciamos a la policía por motivos de peso, que tú vengas a decir que el motivo de peso es un tema psicológico en vez de el piso en el que vives, ¿no? Que me parece bastante más importante y contundente. En fin, Esto me parece muy interesante que comentabas. Yo comenté además algo muy en esa línea en stories de Instagram hace tiempo. Al principio quizá de este caso yo decía, "Joa, no, perdón, había sido con el caso de Giselle Pelicot, también otro tema interesantísimo. Y yo había comentado justamente algo así, ¿no? Lo que tú decías, siempre parece que estamos presumiendo que cuando una víctima no denuncia siempre se debe a una especie de indisposición emocional y a una especie de fragilidad psíquica, cuando lo que dices tú, en muchas ocasiones igual son mujeres que estarían psicológicamente preparadas para denunciar, ¿no? Que son capaces de sobreponerse a estas violencias, pero que igual no tienen los recursos o la situación que les permita hacerlo, ¿no? Lo que dices, es decir, no tengo papeles,
no tengo independencia económica para pues, divorciarme de mi marido y vivir en otra vivienda, porque bueno, los precios de los alimentos son abusivos, los precios de la vivienda, pues estamos viendo la situación de crisis en la que nos encontramos. Es decir, eso es terrible a mi juicio que se esté hablando de esta manera generalizada de las no denunciantes, como si siempre se debiese el motivo de la no denuncia a esta incapacidad de las mujeres para denunciar a lo vulnerables que somos y lo traumatizadas que estamos siempre por estas violencias en todo caso, ¿no? Porque al final así se promueve un determinado modelo de víctima y de mujer, ¿no? Sobre esto también había comentado además algo interesante que bueno, me parece interesante, ¿no? Que en la entrevista con Carlos Fernández de Lidia del caso de Giselle Pelicot, ¿no? Yo justamente cuando saltó el caso de Giselle Pelicot, yo había aplaudido que ella decidiera que el juicio fuese en público, no tanto por la exposición de los acusados, sino más bien para poder mostrar a esa mujer que es capaz de sobreponerse, ¿no? Es decir, a mí me parece bien que inspiremos a las mujeres y que les inspiremos fuerza que no es venganza, es decir, que les inspiremos resiliencia que no es impiedad e misericordia, ¿no? Eh, y en este caso yo había comentado, veremos cuánto tardan algunas expertas, supuestas expertas, ¿no? en violencia sexual, seguramente vinculadas a la anterior ministra de Igualdad, de Irene Montero y de Podemos, en salir a decirnos que no podemos heroificar a las víctimas, que no podemos glorificar a las víctimas porque estaríamos como de alguna manera igual haciendo sentir culpables a las que no denuncian o haciéndolas sentir responsables de que deben denunciar, ¿no? Es decir, y en esos mismos días se había publicado un artículo en público hablando del alto porcentaje de víctimas de violencias machistas que no habían denunciado, ¿no? Y yo había dicho, este artículo se publica en estos mismos días mientras estamos muchas feministas aplaudiendo la valentía y la fortaleza de Giselle Pelicot, porque lo que quieren no es que se hable de esas víctimas capaces y esas víctimas que siguen un proceso legal y que se sobreponen y se exponen a la posible revictimización, esto es real, ¿no? De judicial y mediática, ¿no? Quieren que se hable al revés, o sea, de las frágiles, bueno, de las supuestamente, como decías tú, ¿no? Supuestamente frágiles, porque, insisto, o sea, las condiciones por las cuales no denuncian pueden ser económicas, pueden ser administrativas, pueden ser de otro tipo, ¿no? O sea, pero quieren que se hable y se promueva como esta idea de que la violencia sexual es algo que te deja completamente traumatizada y completamente incapaz, ¿no? Que es algo muy grave y frente a lo cual no somos capaces de actuar casi, ¿no? Esto además es una cosa que nos lleva además, yo creo, a una contradicción que es casi parece que si tú denuncias de alguna manera es que igual no ha sido tan grave. Quiero decir, si estamos hablando de que cuando es realmente grave tú te quedas incapacitada, entonces lo que estamos diciendo es que igual las denunciantes están denunciando algo que igual no fue tan grave. Es decir, no estamos planteando de que es posible perfectamente que a ti tú hayas vivido violencias verdaderamente lesivas y a pesar de ello hayas sido capaz de hacerles frente, ¿no? Y bueno, también un poco la línea de lo que tú decías, eso, o sea, insistir en que lo que necesitamos hacer es proveer de fuerza y herramientas a las mujeres que están en situaciones de violencias machistas, no promover el escepticismo hacia el sistema judicial y hacia las instituciones que abordan este problema, como se está, yo creo, haciendo ahora, que es únicamente promover el escepticismo. Exactamente, y bueno, hablando del tema venganza y de lo que se promueve, un poco como estamos ya comentando, realmente el despecho, la venganza florecen en la izquierda ahora mismo y en especial en el feminismo, ¿no? Vemos películas como La chica del tren, por ejemplo, a nivel cultural, hablando a nivel cultural, canciones como la de Shakira con Bizarrap, por supuesto, y el despecho realmente se ha convertido, ¿no? en algo feminista, al igual que el feminismo se ha convertido en algo que se centra en la cultura. Y, y bueno, Elisa Muliá, la denunciante de Rejón, una de las denunciantes, ella declara, y cito, ¿vale? Hay personas que tienen doble cara y no te lo esperas. Eso es una parte de la declaración, ¿vale? Y luego, bueno, si miramos los vídeos, se la ve, pues eso, hablar de alguien que realmente la ilusionaba y que ha ido, como suele decirse, a saco, que básicamente
parece ser que quería algo más sexo que afectivo con ella, ¿no? Por lo visto. Ujú. Esa es la impresión que nos da con lo que sabemos a día de hoy. Em, con esto no quiero decir que se esté inventando todo o que, en fin, no quiero como sacar una gran conclusión aquí y ahora sobre su denuncia, pero me parece bastante obvio, ¿no? Que nos surja el pensamiento y el sentimiento que tenemos cuando, por ejemplo, hemos visto personas en nuestra vida, ¿vale? Que querían algo, digamos, romántico o más tradicional con alguien y que finalmente, al salir mal, le han llamado de todo lo habido y por haber, incluidas acusaciones de actuaciones delictivas. Yo, por ejemplo, me ocurrió algo que me ha dolido mucho en la vida, que es que alguien que decía al mejor año y medio de mi vida, no sé qué, luego salió diciendo sobre la misma persona que por lo visto hizo ese año y medio tan maravilloso, es que tuvo suerte de que, de que me gustara, porque si no lo que estaba haciendo era denunciable. Y esto era, digamos, un intento de quitar del medio a todas las mujeres que en aquel momento estábamos alrededor de esa persona, ¿no? Es un poco, claro, un Una inicio. estrategia casi de rivalidad de Claro, heterosexualidad femenina, ¿no? sí, 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 totalmente. Y yo lo vi al cabo del tiempo, desgraciadamente, pero me parece algo, claro, que es un inicio de él o conmigo o con ninguna, ¿sabes? Prefiero, o sea, que esto es como eso, la semilla de lo que luego vemos. Claro, ¿qué pasa? Que en hombres llega a tal extremo que muchas veces de eso empieza, ¿no? El prefiero que esté muerta que esté con otro, y ahí termina siendo muchas veces, ¿no? El asesinato machista, que a veces tiene un poco ese origen de posesión absoluta, ¿no? Ujú. Eh, obviamente no es lo mismo, pero Pero que ahí hay esto un, ocurre, claro, esto puede hay un suceder. embrión, sí, sí, hay un embrión muy, muy posesivo, muy de realmente tener perder las riendas a nivel emocional, ¿no? Perder las riendas a nivel emocional, que te domine la venganza, que te domine el despecho y realmente eso, estar dispuesto a obrar un asesinato civil, digamos, ¿no? Un poco lo que comentabais en vuestra tribuna que le ha pasado a Errejón. Entonces, bueno, teniendo en cuenta este ambiente cultural y el hecho de que, claro, se justifica cuando es una mujer, ¿no? La que está exhibiendo ese tipo de emociones, em, o sea, debemos esperar, ¿no? A que la justicia establezca si Rejón cometió un delito contra Muliá, pero ya a día de hoy creo que podemos un poco encajar este tipo de actitudes en algo que no es un problema eso del caso de Rejón, sino que refleja, ¿no? Un cierto tipo de cultura que se ha convertido en política, a la que se la llama política cuando en realidad crees que lo es. O sea, ¿de qué estamos hablando, no? Cuando una mujer está despechada, yo, por ejemplo, no digo en ningún momento, oye, nunca estés despechada. Todas tenemos nuestro día Shakira, es algo humano, ¿no? Pero tiene su lugar esto en la política con mayúscula y crees que es un tipo de actitud o ese tipo de política, ¿no? Si lo ubicamos en política, ¿crees que tiene alguna utilidad? ¿O lo ves como algo contraproducente, preocupante? O sea, ¿tú realmente dónde te posicionas con respecto a esta tendencia? Pues yo tengo una opinión también un poco, bueno, pues será polémica quizá. Hay un libro muy interesante que seguramente habrás oído hablar, ¿no? De Angela Neigel, que es La muerte a los normis, que justamente habla del ascenso de Trump y las guerras culturales en Internet. Y ella propone un término que creo que era, si no me equivoco, cultura de la transgresión o política de la transgresión, ¿no? Es cierto que ella hace ese análisis como si fuese algo propio de la derecha, ¿no? De la llamada machosfera, eh, esta tendencia a la transgresión, ¿no? A la rebeldía, a ir de antisistemas y de punk, ¿no? De punk, como se dice ahora, y de bueno, oponerse a consensos morales a veces mayoritarios, ¿no?
Eh, yo creo que esto, o sea, yo esto, desde luego, completamente de acuerdo, estoy con este análisis, pero yo sí que lo llevaría también al movimiento feminista y a este tipo como dices tú, ¿no? De justificación e incluso promoción de comportamientos despechados o vengativos o negativos en general, ¿no? O sea, yo diría que esta transgresión o esta cultura de la transgresión nos está afectando también un poco a todos. En el caso, además, yo creo, del feminismo, ocurre que esto se mezcla con una transgresión con cierta transgresión de género, de los roles de género, ¿no? Hay una autora con la que yo tengo muchos desacuerdos, pero bueno, que es Amelia Valcárcel, ¿no? Española, que había propuesto el término de ley del agrado y decía que, bueno, las mujeres somos educadas en la complacencia y la sumisión, ¿no? Entonces yo creo que en parte también hay como un interés por parte de muchas feministas de rebelarse contra esta ley del agrado, ¿no? O esta expectativa de sumisión por parte de las mujeres y de comportamiento dócil y de comportamiento sosegado, quizá, y pacífico, ¿no? Se dice mucho, ¿no? Cuando un hombre igual se muestra como enfadado, se dice que tiene carácter y que tiene dotes de liderazgo, y en cambio cuando lo hace una mujer, a veces pues, se lee como si fuera histeria, ¿no? O como si fuera exagerada, o se hacen lecturas distintas a veces del mismo tipo de comportamiento. Entonces creo que igual muchas feministas en una especie de intento de transgredir el género femenino, ¿no? O de también tomar comportamientos masculinos que de alguna manera las mujeres se nos han negado, como podría ser la rabia, quizá, ¿no? O la dominación, es decir, el poder y reclamarlos, ¿no? Como propios. Y exhibirlos, ¿no? En plan, bueno, ¿por qué las mujeres tenemos derecho a la rabia? ¿No? A veces se habla así del derecho a la rabia por parte de las feministas. Y yo creo también, además, que esto como que eh, entronca con una cultura que yo diría, yo llamaría como cultura del cinismo, más bien, ¿no? O sea, una defensa se hace en muchas ocasiones de cosas que son inmorales, que yo creo que además tiene mucho que ver con la era en la que nos encontramos de clickbait, de economía de la atención que se llama, ¿no? Es decir, la competencia que hay, la hipercompetencia que hay en espacios digitales por la atención, eh, para intentar eso, pues poner el titular más impactante, la foto más impactante, los colores más llamativos, las mayúsculas, es decir, todo tiene que ser hiperimpactante y ser algo que se desmarque y se distinga de todo lo de alrededor, ¿no? Y dentro de estas estrategias, yo creo, de clickbait y de sensacionalismo y de destacar entre toda esta masa de estímulos sensoriales, ¿no? Visuales y acústicos que ahora mismo nos arrollan, yo creo que está el cinismo también como estrategia, ¿no? Poco después de las polémicas, de la polémica, ¿no? Del debate, durante el debate social que había por el caso de Giselle Pelicot, a mí me gustó mucho un artículo que en realidad lo leí el otro día, pero se publicó en esas fechas, ¿no? Por ejemplo, de Santiago Albarrico en Diario Público, en el que él comentaba algo que muchos también llevamos pensando un tiempo, ¿no? Que se está creando una especie de estado de paranoia y de desconfianza hacia los demás, en este caso especialmente hacia los hombres, ¿no? Él decía que se había insistido mucho en que los violadores de Giselle Pelicot eran hombres que representaban todo el catálogo casi masculino, ¿no? Es decir, un profesor, un padre, un bombero, un policía, no sé, un electricista, es decir, hombres de todo tipo, ¿no? De todas las edades, de todas las profesiones y tal, ¿no? Y que yo creo que con ese pretexto de el agresor sexual no es el que responde al imaginario social de ese hombre agazapado en un callejón oscuro desconocido, ¿no? Que te aborda así, sino que normalmente está en el entorno doméstico. Es decir, yo creo que eso, aunque es cierto, se está utilizando un poco como pretexto para promover esa desconfianza de el agresor sexual puede ser tu amigo, puede ser tu padre, puede ser tu profesor, puede ser tal, ¿no? Es decir, una cierta paranoia. Y eso era un poco la crítica, yo creo que hacía, y el llamado a intentar una cierta confianza y un cierto concilio también o unificación, sobre todo desde la perspectiva marxista, ¿no? de la clase trabajadora y tal, ¿no? Bueno, que hacía Santiago Albarrico en este artículo, en este llamado a la confianza, y al mes siguiente, un poco yo creo en relación al mismo caso, en la revista Picara Magazine, de la cual yo fui colaboradora durante unos años, solo publiqué cinco artículos, ¿no? Pero bueno, en la revista feminista referente, ¿no? en España,
publicaba ahí, bueno, Elisa Cole, un artículo que se titulaba En defensa de la paranoia, justamente. Y a mí este artículo, bueno, y muchas otras piezas, ¿no?, de este estilo, a mí sí me parecen representativos de lo que esto yo considero una cultura del cinismo, que es una estrategia al final de clickbait, quizá, ¿no? O sea, una estrategia de llamar la atención, una estrategia y, a eso, y que al mismo tiempo hay una cierta transgresión de género ahí, ¿no? Es decir, yo voy a defender eh, conductas que socialmente están consideradas negativas, me voy a atrever, voy a ser rebelde, voy a ser insumisa, ¿no?, a hacer esto, ¿no? Como si de alguna manera hubiera una masculinidad ahí que estuviéramos tomando y que se nos hubiera negado. Este artículo, mis saludos a Elisa, perdón, pero estas críticas entre nosotras espero que se puedan hacer y sean bien acogidas. Pero sí que en este artículo, por ejemplo, ella defendía, bueno, o justificaba lo que le llaman, pues, la violencia de control, ¿no? El comprobar que una mujer pudiera mirar el móvil de su pareja cuando desconfía de él, ¿no? Desconfía de una posible infidelidad, ¿no? Y bueno, hablaba del clima de conspiración que hay actualmente, ¿no? El clima de cómo están proliferando las sectas, cómo proliferaron las sectas en el periodo de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Todo, pues, el escepticismo que había en aquel momento. Hay una frase, por cierto, muy interesante que me gusta mucho creo que era de Iñaki Gabilondo, que decía: vivimos paradójicamente en una sociedad que es a la vez escéptica, es la más escéptica y la más crédula, ¿no? Es decir, desconfiamos de todo, pero al mismo tiempo nos creemos cualquier cosa muchas veces, ¿no? Y es totalmente, ¿no? Es decir, estamos en una sociedad en la que, por un lado, tú desconfías de que la Tierra sea redonda, pero por otro lado, mensajes anónimos de Instagram sin pruebas los acogemos y decimos, asentimos, ¿no? O sea, somos como muy, muy escépticos y muy crédulos al mismo tiempo. Este es un artículo que sí que, por un lado, decía cosas que me parecían interesantes, pero al final las conclusiones que extrae o el propósito que tiene me parece problemático para el movimiento feminista. Y creo que esto se hace mucho, ya no solo desde el movimiento feminista o desde espacios o movimientos políticos, sino como proponía Angela Nagel en el libro de Muerte a los Normies, ¿no?, que decía que esto también parte mucho de la crítica de arte, ¿no? Que decía de que desde el arte siempre se ha apoyado mucho la subversión, ¿no?, y la transgresión, ¿no? Ahora creo que de nuevo ha salido, ha reflotado esta noticia de que, bueno, no sé qué coleccionista de arte o algo así había adquirido esta obra que, bueno, consiste en un plátano pegado con una cinta aislante en una pared por no sé cuántos millones, bueno, un dineral, ¿no? Entonces, bueno, que siempre había habido como esa especie de rebeldía en el arte, ¿no? De decirte que es arte, cosas que nadie en su sano juicio igual consideraría que requieren de ninguna sensibilidad artística igual, o de ninguna capacidad ninguna habilidad ni manual ni intelectual igual de ninguna clase, ¿no? Que son, bueno, y sin embargo se defienden como artísticas, ¿no? Entonces yo creo que es eso, es un clima en el que me parece que está muy vinculado, y aquí ya no puedo entrar en detalle de compartir ideas porque ya nos extenderíamos muchísimo, pero sí que está muy, yo creo, vinculado al neoliberalismo y a esta búsqueda de la identidad de marca, o sea, de crear una propia marca personal y desmarcarte y de utilizar, bueno, pues de una manera a veces, yo creo, irresponsable, esta forma de construir una marca personal y de diferenciarse y de llamar la atención. Sí, absolutamente, y también entra dentro de una izquierda, digamos, posmoderna, digamos, antipolítica, que Justo. que eso, que busca, que también actúa, ¿no?, desde ese despecho, desde esa rabia, y a la que le interesa más ser vista como radical que ir a lo concreto y ser socialista, porque volvemos a lo mismo, si tú te dices socialista, de repente, entonces, lo que eres a lo mejor es rojipardo, o sea, es como que es eso, todo el mundo quiere ser radical, pero a la hora de qué somos, cuáles son los intereses que defendemos, a la hora eso de buscar algo concreto, y digamos más pragmático y menos eso, menos emocionalmente tormentoso o atormentado o como lo queramos llamar a nivel de intensidad, ¿no? Pues entonces ahí ya es eso, nos retiramos y elegimos aquello que tiene más fuerza emotiva, y también aquello que digamos, conecta más con la historia personal, ¿no? Con lo personal en vez de con lo sistémico. Y yendo por ese camino, te quería preguntar,
acerca de, bueno, algo que la autora estadounidense Catherine Liu comenta. Ella, bueno, básicamente habla de el uso del trauma, ¿vale? Y de la narrativa personal de ese trauma por parte de la clase profesional directiva. Entonces, podemos decir, a tu parecer, que esto está ligado a una izquierda que, digamos, se centra más en lo moral y en lo personal, en vez de con aquello que tiene que ver con intereses materiales de clase. ¿Tú cómo ubicarías esta tendencia a eso, a lo personal, a esa narrativa, a ese centrarse en el trauma, un poco también como está haciendo el feminismo, y un feminismo bueno, que ve la agresión sexual o el abuso sexual, dependiendo de la situación, como inevitablemente traumático y algo de lo que eso, a lo que no nos podemos sobreponer, y que eso, que tenemos que casi como que confesar para tener legitimidad? Sí, yo creo que, bueno, es que es mucho más fácil también promocionar ese tipo de conversación en torno a lo emocional, a las violencias, digamos, psicológicas y a este tipo de, bueno, de violencias que tienen en exclusiva que ver con la identidad, pues, bueno, o con el género, ¿no? O con la raza o con algo por el estilo, porque digamos que esto sí que puede estar, en cierto modo, en común con las clases altas. Quiero decir, las clases altas, que son al final las que tienen poder mediático, el poder de influencia, no tienen problemas de clase. No tienen problemas de clase, si acaso tienen problemas pues, que afectan a su sexo, o sea, o, bueno, problemas de género, no de opresiones de género, opresiones raciales, bueno, y desde luego problemas de, bueno, de salud mental, como se dice, ¿no? Ahora, que es un discurso que está muy, muy en boca de todo el mundo, ¿no? Al final es eso, es decir, es muy complicado, por ejemplo, ahora que se está hablando del movimiento por el derecho a la vivienda, ¿no? En España, que estamos viendo que el Sindicato de Inquilinas de Madrid pues, ha organizado una huelga que ha tenido una asistencia masiva, y se está organizando también en otras ciudades, lo mismo bueno, en Portugal también se está expandiendo muchísimo este tipo de protestas. Y hace poco bueno, un compañero me preguntaba y me decía, ¿tú crees, verdad, que un poco como sugeriste en una ocasión, que quizá habría posibilidad de que el movimiento por derecho a la vivienda igual, digamos, como que postergara quizá un poco el movimiento feminista en la conversación pública o mediática? Y yo decía, hombre, mucho ruido igual tendríamos que hacer, porque hay que tener en cuenta que la gente que tiene poder mediático es la gente sin problemas de clase, y esa gente va a hablar no de esto, va a hablar justamente de los problemas de salud mental, de los problemas del género, de los problemas de la raza, de los problemas, bueno, de otra serie de cuestiones que les pueden afectar a ellos, pero nunca les van a afectar los problemas de la dificultad de acceder a una vivienda, la dificultad de acceder igual a una, bueno, a la sanidad, o a la dificultad, bueno, pues esta serie de problemas, ¿no? Un trabajo estable. Esos discursos es muy complicado que estén constantemente en, en los medios de comunicación, ¿no? Desgraciadamente, de hecho, la cuestión de la vivienda fue un visto y no visto, por muy asistencia masiva que tuvo, y todavía sigue hablándose de ello, ¿no? Pero no, es muy difícil mantenerlo ahí, porque bueno, al final también estamos hablando de, y además en el caso de Rejón, otra cosa también es muy interesante, de qué tipo de violencias sexuales, presuntas violencias sexuales se estaría hablando, ¿no? O violencias machistas se estaría hablando. Al final son cosas que en cierto modo yo considero que son menores en comparación a las violencias sexuales que igual pueden sufrir mujeres quizá de clase más baja, o que pueden perpetrar hombres también de otra clase más baja, porque bueno, por un lado también es cierto que un político bueno, está en una posición en la cual recibe tantísima atención mediática, difícilmente, aunque no es imposible, por supuesto, pero es difícil que se pueda permitir igual según qué comportamientos de violencia sexual o de predación. Entonces estamos viendo también que, bueno, las acusaciones hacia él un poco son, bueno, de a veces pues gaslighting, algunas, ¿no? Es decir, bueno, pues me rozó el culo, bueno, es decir, cosas que, bueno, violencia sexual. Si vamos a centrar la conversación sobre violencias sexuales en esto ahora, ¿no? O sea, a mí una cosa que también aprovecho para hacer, bueno, compartir una reflexión al respecto, ¿no? Cuando se había sacado la ley del solo sí es sí, una ley que yo en aquel momento defendí, ¿no? Bueno, la ley de libertad sexual del Ministerio de Igualdad, ¿no? Al frente de Irene Montero, al frente del cual está Irene Montero, era una ley que en un principio se empezó
bueno, hablando de ella o exponiendo como útil para casos, por ejemplo, de violaciones con sumisión química o casos de grave intimidación, como el caso de que fue la manada aquí en España, ¿no? En el cual pues, estamos hablando de 5 hombres y una mujer en un portal. Bueno, bueno, toda esta serie bueno, datos que no vamos a entrar a ellos, ¿no? Pero bueno, decir, circunstancias de grave intimidación o de violencia, mediante violencia sexual mediante sumisión química. Y en cambio veías que progresivamente, yo creo que en un intento de, digamos, no sé si democratizar esa ley o para que todo el mundo considerase que esa ley nos sería útil a todas, en lugar de centrarse tanto en hablar de lo útil que sería para esos casos de violencias graves, empezó a hablar de lo útil que sería para, yo qué sé, pues el que si alguien te roza el culo, por ejemplo, ¿no? Es decir, se llegó a hablar incluso de la ley del solo sí es sí por parte de Podemos, lo cual a mí me pareció tremendo, ¿no? Bueno, ya no solo en el caso, por supuesto, de Luis Rubiales, que como fue un evento hipermediático, bueno, hablamos de un pico en un contexto de celebración de un mundial, que podemos criticar cosas de eso, reflexionar acerca de eso, pero yo creo que también tuvo un tratamiento desproporcionado y una explotación interesada de ese caso. Pero bueno, también se habló de eso y sobre todo, lo que a mí me parecía muy interesante es que se habló hasta de la ley del solo sí es sí, cuando tuvo lugar un enfrentamiento entre un concejal del PSOE, Daniel Biondi, si no recuerdo mal el nombre, con Almeida durante un pleno, ¿no? Y le había dado una bofetadita así en la cara, ¿no? Y en aquel momento había bueno, varias personas, varios políticos de Podemos, ¿no? Pablo Fernández, por ejemplo, entre ellos y unos cuantos. El medio Spanish Revolution incluso había sacado un artículo titulado como con lo del consentimiento con Almeida les quedó muy claro, ¿no? Estamos hablando de un comportamiento que era de un hombre dirigido a otro hombre y que era un comportamiento, una actitud camorrista o chulesca, ¿no? O sea, de un propósito de intimidación masculina. Está completamente desvinculado de lo sexual, no tenía nada de sexual ahí, ¿no? O sea, yo en aquel momento, bueno, vimos que además había mujeres incluso, bueno, que habían pues leído esto y tal, y en cierto modo algunas, hasta en redes sociales, decían, ahora Almeida sabe cómo nos sentimos nosotras cuando nos tocan sin consentimiento. Y yo decía, ¿qué tendrá que ver el tocino con la velocidad? ¿No? O sea, ¿qué tendrá que ver? O sea, estamos llegando a este nivel de confusión en que ya no estamos distinguiendo ni lo que concierne a la libertad sexual. O sea, había gente que hasta llegaba a tener un cacao mental tal que pensaban que la ley del solo sí es sí podía servir para proteger a Almeida de algo como esto. O sea, de que nadie te pueda tocar sin consentimiento en ninguna parte de tu cuerpo ni con ninguna intencionalidad, es decir, desvincularlo por completo ya de lo sexual. Entonces, claro, un poco lo que tú decías, ¿no? O sea, yo creo que el problema que tiene también esto de que no se habla, por supuesto, ni de las violencias de clase o las opresiones de clase, y de que además del tipo de violencias que se habla son las que afectan a la clase, bueno, a la clase alta, a las élites, que en muchas ocasiones, no en todas, por supuesto, pero en muchas ocasiones son violencias menores, en realidad. Sí, totalmente. Y también, bueno, el hecho de entender que si no te ha impactado mucho, entonces, ¿qué querrá decir de ti? Bueno, yo creo que era Laura Macaya en la revista Contexto que hablaba un poco, ¿no? De que, claro, o sea, hay mujeres a las que el abuso sexual no, así, no les supone tal dolor o trauma en su vida como les suponen otras cosas en su vida. Mira, yo la primera me ha supuesto mucho más trauma, digamos, o dolor, el tema de la vivienda, que cualquier tipo de abuso sexual que haya pasado a lo largo de toda mi vida, ¿no? O sea, yo creo que claro, que ese foco, ¿no? Tiene mucho que ver exactamente con la clase que lo está abanderando, que está como más, digamos, puesta con el foco en él. Una cosa solo sobre esto, Sí, justamente lo que hablas, ¿no? Y la necesidad de intentar impulsar un feminismo de clase, lo complicado que resulta, ¿no? Pero justamente lo que decías, ¿no? Que decías tú, pues a mí me ha supuesto, bueno, para mí ha sido peor o más grave antes que violencias sexuales, ha sido pues, la dificultad, por ejemplo, de acceder a una vivienda, ¿no? Otra serie de opresiones. Yo también lo comentaba en la entrevista con Carlos, ¿no? Yo le decía justamente que yo creo que desde una perspectiva del feminismo de clase, sí que podemos poner en duda esta idea de que el género, por ejemplo, no se hermane tanto, o el sexo no se hermane tanto, ¿no? O no se hermane más que la clase en ocasiones, ¿no? O sea, yo intentaba decir,
realmente nuestra identidad como mujer siempre tiene más que ver con otras mujeres, independientemente de su clase, que con otros hombres con los que igual no tenemos en común el sexo, pero sí tenemos, o las opresiones de género, pero sí tenemos en común las opresiones de clase. Es decir, no hay una identidad quizá más común. No puedo considerar igual yo más hermano mío a un hombre con el que comparto dificultad para acceder a la vivienda, con el que comparto dificultad para acceder a un empleo estable, con dificultad, bueno, no en mi caso, pero en algunos casos, en algunos países igual dificultad para acceder a la sanidad pública o a veces también aquí en España, ¿no? Es decir, y a según qué cosas o bueno, pues, muchos tipos de dificultades, ¿no? De acceso a bienes a veces de primera necesidad, ¿no? ¿Por qué razón esto hay quien, bueno, no quiere, parece que no quiere aceptarlo, ¿no? Es decir, hemos llegado, yo creo, a un punto en el que se busca esta especie de régimen de sororidad en el cual las mujeres nos sintamos identificadas todas entre nosotras, independientemente de nuestras de otras opresiones que sufrimos y no sintamos absolutamente ningún tipo de identificación con hombres, lo cual a mí me parece muy problemático, ¿no? También es cierto que esto es algo además por lo que yo he recibido críticas en algunas ocasiones, ¿no? Que es que yo, es verdad que he tenido una socialización en cierto modo algo masculina en cuanto a que mis estudios reglados, yo no he estudiado realmente periodismo, ¿no? Aunque bueno, hay gente que la actividad pues, que yo desarrollo lo considera que encaja dentro del periodismo, pero mis estudios reglados son en sonido y en desarrollo de aplicaciones multiplataforma, ¿no? Es decir, tecnologías. Yo siempre, bueno, he estado en mi clase, en la inmensa mayoría eran hombres. Además, bueno, durante años trabajé como camarera en un bar bueno, de música metal, lo cual también el público en su mayoría era masculino. Mi gusto musical se puede considerar masculino. Entre mis amigos hay muchos hombres también. Y eso sí que es cierto que muchas veces parece como que se hace que se te desautorice un poco como feminista, en el sentido como que se te acuse de una cierta como misoginia interiorizada a veces, ¿no? O como hay un término en inglés que nunca recuerdo cómo es, que es como... ¿Eh? Pick me. Ese, efectivamente, ¿no? O sea, como de una chica como Sí. que quiere ir de cool y que quiere integrarse entre los hombres o algo así, ¿no? A mí esto siempre me ha parecido terrible porque, Ujú. en cierto modo, cuando tú estás como con esta suspicacia, ¿no? O que estás haciendo estas acusaciones, subyace la idea de que si crees que esto es fingido siempre, o sea, si crees que siempre estamos fingiendo esta masculinidad en nosotras, en cierto modo estás diciendo que de forma natural todas somos femeninas, porque estás diciendo que siempre que hay masculinidad en nosotras es fingida, ¿no? Entonces, yo también comentaba esto, es decir, yo sí que siento mucha identificación con muchos hombres, porque compartimos muchas cosas en realidad, ¿no? Incluso una entrada que yo, bueno, en el perfil mío de cuando yo era colaboradora de la revista Pícara, justamente dice, creo en la identidad de género musical y en el poder que tiene la música para unir a personas que los sistemas de clase separan, ¿no? Hay un filósofo que era, no recuerdo el nombre, perdón, un filósofo, un sociólogo mexicano, Juan Rogelio Ramírez Paredes, Paredes, que había acuñado el término de identidad sociomusical, un concepto muy interesante, ¿no? Y justamente hablaba de eso, de cómo, por ejemplo, a través de la música se crea un sentimiento identitario muy fuerte. Es decir, cómo llegas a compartir atuendo, ¿no? Es decir, el look, a veces ideología política, a veces determinada forma de expresarte o determinadas estilo de vida, ¿no? Es decir, a veces hay muchas cosas que nos unen mucho y nos hacen identificarnos mucho con otros hombres. A mí, por ejemplo, en este caso ha sido la música y ha sido, por supuesto, también las opresiones de clase, ¿no? O sea, ha sido también crecer en un barrio obrero o considerado un barrio obrero en el cual, bueno, yo también he compartido espacios con muchos hombres y no veo por qué razón esto no debe admitirse en un feminismo, ¿no? Desde luego se admite en un feminismo de clase, en un feminismo con perspectiva que considera, como dices tú, ¿no? Es decir, quizá a través de la lucha de clases sea posible conseguir una igualdad también de género. ¿Por qué no? O sea, quiero decir, si hay una distribución igualitaria del poder económico, no puede favorecer eso enormemente. Igual no resuelve todos los problemas, pero desde luego contribuiría mucho a erradicar muchas violencias de género que también se sostienen en desigualdades de poder económico, entre otras, o en desigualdades de poder, bueno, pues profesional o cultural o otros tipos, ¿no? Estoy muy de acuerdo en también en llevar un poco el foco ahí y de hecho por ahí quería, digamos, ir concluyendo, porque la pregunta es, claro, aparte de lo que hemos mencionado antes, ¿no? De dar a las mujeres básicamente las condiciones materiales
para que tengan esa fuerza para, por ejemplo, poder denunciar si queremos, porque no vivimos como de manera ilegal, básicamente, y simplemente sobreviviendo. A nivel de, digamos, intentar que decrezca ese machismo, ¿no? Que las personas realmente sean más feministas, que las mujeres obtengamos el respeto, ¿no? Que nos merecemos, que la lucha feminista sea más compartida. Yo noto, me gustaría saber qué opinas tú, que hay mucho énfasis que se pone en, digamos, la educación al respecto de esto, ¿no? Como si se pudiera desaprender, entre comillas, ¿no? El machismo con una serie de clases impartidas o bien por un partido político o bien por una empresa, lo cual ahí abrimos otro melón muy oscuro. Entonces, claro, como que se tiene esa idea de que la educación lo es todo, que yo no digo que sea nada, pero me pregunto, ¿no? ¿No tendrá que ver igual un poco lo que ibas diciendo tú con intereses compartidos? ¿No? Porque vamos a plantearnos esto. Si la lucha es por los intereses que más personas comparten, en este caso la clase trabajadora, y se lucha por esos mismos intereses y los unos sin los otros no vamos a conseguir perseguirlos, ¿no? Esos intereses materiales compartidos. Entonces, claro, o sea, eso inevitablemente crea una solidaridad, ¿no? Crea un cómo no voy a respetar, a humanizar a esta persona que está luchando por lo mismo que yo, codo con codo, que tenemos los mismos problemas, los mismos deseos, al final, ¿no? Y bueno, me pregunto si no sería mucho más útil ese tipo de lucha compartida, también a nivel incluso interpersonal, ¿no? Y de, entre comillas, de construcción, si queremos, o desaprendimiento del machismo, si queremos llamarlo así, que unas clases, que es información que al final es teórica, ¿no? Sin embargo, en la práctica, claro, ¿cuánto podría ser de poderosa esa lucha en común? Y me pregunto también si realmente el problema con casos como el presunto caso de Rejón, podría tener que ver también con qué tipo de intereses, ¿no? Tienen este tipo de político, porque realmente cuando pensamos en gente, sí, como Rejón, Pablo Iglesias, gran parte, ¿no? de la izquierda internacional, no solo en España, son personas que muchas veces vienen de la academia, ¿no? Entonces, claro, tienen una posición de clase ambigua en la cual sí, hay también un elemento grande, ¿no? De despecho, de me habían prometido que yo así entraría en la clase media y no lo he hecho y realmente estoy ahí como rozándola, pero con el agua al cuello. Y básicamente en vez de mirar a los lados y hacia abajo, se coge y se mira hacia arriba, en el fondo se quiere como seguir subiendo, ¿no? Realmente, claro, la cosa es que igual sí se tiene esa oportunidad hasta cierto punto estando en esa posición de clase. Entonces, claro, nos lleva un poco a preguntarnos también, qué intereses tienen estas personas? ¿Por qué están en política, no? Porque, o sea, realmente, si tú, eso, ¿no? Volviendo, si tú estás luchando por unos intereses en común, igual hay menos posibilidades de que haya estos enormes desequilibrios de poder, ¿no? Porque también, otra pregunta, ¿por qué los políticos son básicamente celebridades? Esas personalidades carismáticas online que, por supuesto, que encajan en un desequilibrio de poder que luego se refleja en sus relaciones sexoafectivas. Claro, eh, igual la solución también, y te pregunto, ¿qué opinas tú? ¿No podría ir más por un tipo realmente distinto de organización total en vez de por impartir ciertos programas educativos eh, más, digamos, teóricos? ¿Tú qué opinas de toda esta situación? ¿Cómo ves que se relacionan unas cosas con las otras? Bueno, yo, en primer lugar, decir que estoy ilusionadísima con lo afines que somos a nivel ideológico. Te tengo que decir que para mí está siendo como un oasis en medio de un desierto casi. Pero Me siento sí, igual. sí, gracias.
Sí, estoy muy de acuerdo con todo, en realidad. Me ha gustado muchísimo, además, esto que has dicho, esta crítica a la idea de que con una educación impartida como desde las clases todo se puede resolver, porque yo también muchas veces he defendido esta idea de que en los espacios mixtos, por así llamarlos, ¿no? Es decir, o compartir espacios y también compartir lucha, mujeres y hombres, tiende a desdibujar los roles de género. O sea, esto es así, es decir, tiende, yo creo, a masculinizar en cierto modo en parte a las mujeres y a feminizar también a los hombres. Si tiende a que los hombres quizá al estar también en parte con mujeres, pues igual se pueden permitir o nosotras podemos favorecer igual que, yo que sé, una apertura emocional, ¿no? Porque ellos pues tienden mucho a la autorrepresión emocional, es una de las formas en las que se construye luego la masculinidad, ¿no? O igual lo mismo pues las mujeres, igual las mujeres nos volvemos más competitivas quizá también, ¿no? Nos volvemos más insumisas o más se nos contagia un poco esa rebeldía en la que se educa a los hombres. Igual, precisamente venimos de tiempos de segregación sexual, eh, desgraciadamente, por medio de todo este terror sexual que se está promoviendo ahora, estamos viendo que ya empieza a haber de nuevo espacios de segregación sexual. También lo comentaba en la entrevista con Carlos, decía, ¿no? Lo de que ahora, por ejemplo, ya hay en algunos países parkings de mujeres, es decir, parkings, el genérico es otro, ¿no? Y el parking de la otra edad, el parking de las mujeres, que además en algún caso hay una noticia en Código Nuevo en la que creo que se hablaba de un parking, no sé si era en Alemania, no recuerdo dónde era, pero bueno, el parking le habían pintado el suelo hasta de rosa para indicar el parking cuál era de las mujeres, ¿no? Justificándolo en que, bueno, en los parques como hay poca visibilidad, ¿no? Pues es más posible que se produzcan agresiones sexuales, con lo cual es mejor segregar, ¿no? Entonces, claro, yo decía, joder, de ahí hasta ciudades también en las que el metro tiene vagones de hombres y vagones de mujeres ahora, ¿no? Con todo esto, ¿no? Y aquí en España hemos visto que se han creado gimnasios de mujeres. Es decir, hay una tendencia a la segregación sexual y yo por eso estoy mucho con lo que tú dices de que yo creo que los roles de género se pueden ir perdiendo en la medida que se compartan simultáneamente, ¿no? No solo compartir espacios, sino también estar luchando por un reparto igualitario de la riqueza. Y todo esto un poco también en la línea de lo que apuntabas tú. Yo creo que esto se tiene que conseguir desde abajo y desde fuera, porque sí que es cierto que ahora el modelo político que tenemos lo que hace es, bueno, es absolutamente vertical, personalista y encima hay una espectacularización enorme de la política, ¿no? Lo vemos en medios y en redes sociales, una competición por la atención que está completamente subordinada al funcionamiento de las grandes plataformas y que es, pues bueno, como decía Íñigo Errejón en su carta de dimisión, neoliberal, o sea, totalmente neoliberal. Sí, efectivamente, y realmente, claro, todo esto creo que a la conclusión a la que lleva es que la diferencia entre el personaje y la persona es tan, tan importante porque la política va de los personajes y de la vida privada de las personas. Y eso, con esto no quiero decir que se deba permitir todo o que ya da igual si eres bueno o no, pero que Claro. la política igual debería ir de eso, ¿no? De decir qué intereses tenemos en común, cómo vamos básicamente eso, a redistribuir no solo la riqueza, sino también el poder, y menos de ir de macartistas básicamente con la lupa esperando a que el de al lado se equivoque. En fin, Completamente. Raquel, muchísimas gracias. Yo A ti. espero que A ti infinitas, de verdad, Tiare. A ti todas las gracias. haremos más proyectos. Claro, así. Em, sí, por favor. Y a ver, yo espero, o sea, espero de verdad que la gente esté abierta a escuchar em, con, con un poquito de interés y de también por lo menos el beneficio de la duda, ¿no? Decir, bueno, está claro que los últimos 35 años han sido un total y absoluto desastre, por favor, vamos a decirlo ya. Igual hay que abrir un poquito la mente y decir dónde nos hemos perdido, qué otras soluciones posibles nos ofrece la izquierda como visión del mundo, ¿no? Que igual, al igual que cierto feminismo no es la respuesta y otro sí que lo es, como un poco lo que hemos estado hablando, ¿no? De intereses compartidos, de condiciones materiales, de no obsesionarse con una como esencia femenina, sino de creer en simplemente que se puede vivir mejor y observar, ¿no? A todas las personas con un cierto grado de humanismo. Em,
también puede ser que haya una izquierda que no nos esté dando la respuesta y que haya que buscar otra, o bien buscarla, o bien, de hecho, bueno, crearla, ¿no? Porque habrá que aplicar lecciones del pasado al día de hoy, y al desastre en el que nos hallamos. Pero bueno, con esto ya terminamos. Muchísimas gracias, Raquel, y aquí Entonces, estamos, seguramente para alguna próxima vez. graciñas, muchas.